Hay que recordar que esta Policía Militar del Orden Público fue creada por Juan Orlando Hernández con el propósito de tener su propia policía pretoriana. Incluso llegaron a la desfachatez de quererle dar rango constitucional. Ustedes recuerdan que fue la primera derrota que tuvo Catreflojo en el Congreso Nacional de la República, un pupuzón que estaba dirigiendo ahí, a desgracia y vergüenza de nosotros que somos del departamento de Choluteca. Es inútil, es de allá también. Entonces le quisieron dar rango constitucional. Después fue creada con el fin específico de tener Juan Orlando Hernández su propia policía pretoriana. Después se fueron incrementando los batallones y esa policía era utilizada para reprimir a la oposición, para malmatar a la oposición. La oposición que se opuso o que nos opusimos a la reelección ilegal de la tiranía de Juan Orlando Hernández, que nos opusimos al sinnúmero de cosas que sucedían en aquel entonces, con el tema de los indignados, con el tema de la reelección ilegal, la plataforma que se articuló para defender la salud y la educación, y otros eventos que se dieron donde como sociedad fuimos actores directos para evidenciar la tiranía y la corrupción de Juan Orlando Hernández y su séquito de pícaros sinvergüenzas delincuentes que le acompañaban. Unos de ellos siguen estando en el Congreso Nacional, otros huyendo de su propia perversidad, otros presos en Nueva York, en el caso específico de Juan Orlando Hernández, otros a la espera de lo que se pueda dar. Pero de la ley nunca se van a poder escapar, mucho menos burlar. Cada caso en su momento y cada cosa en el tiempo las podemos ubicar. No dejan de tener razón. La policía militar asumió el control de los centros penales en el 2019, como lo reconoce el vicealmirante José Jorge Fortín. ¿Alguna experiencia han de haber adquirido? Pero también es cierto que fueron parte del problema. Fueron parte del problema y nunca fueron la solución. Hoy hay nuevos liderazgos. José Jorge Fortín, vicealmirante, es quien comanda las Fuerzas Armadas. En su momento pidió perdón a la sociedad por lo que se dio antes, durante y posterior al golpe de Estado, porque prostituyeron la institución castrense. Yo tengo una cultura antimilitar, pero tampoco puedo vendarme los ojos ante una realidad. Vamos a ver. La corrupción en los centros penales no es nueva. No es nueva. Eso data de siempre. Desde que estaba la PC ahí en el centro de Tegucigalpa, en el barrio La Hoya. Ahí había corrupción. Desde que se crearon los centros penales allá en tanto Cefa como el Marco Aurelio Soto, ahí en Támara, también fue manejada por civiles, por policías. Hay una policía penitenciaria y ahora una policía militar que también se coludió, hay que decirlo. En el 2019 nosotros fuimos a Támara y fuimos a donde tenían a nuestro eterno director, David Romero, quien por denunciar su corrupción, Juan Orlando lo mandó a prisión y de ahí salió al panteón. Y pudimos observar algunas falencias que presenta el sistema penitenciario. Estando la Policía Militar del Orden Público a cargo de los centros penales, mataron a Magdaleno Mesa. En la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. Estando la Policía Militar del Orden Público, se dieron cualquier
de arbitrariedades en contra de los reos, en contra de la población penitenciaria y incluso en contra de los familiares. Hoy que ellos asumen este nuevo rol y que dicen tener experiencia, no tendrán excusas para no hacer un buen trabajo. Primero se les está dando todo el apoyo logístico. Se están haciendo contrataciones directas para terminar de la construcción de la cárcel de Naco, acá en el departamento de Cortés, crear la cárcel de máxima seguridad en la isla del Cisne. No van a tener excusa para no poner orden en el tema penitenciario en nuestro país. Vayámonos en el gobierno de Maduro, lo que sucedió. En el gobierno del presidente Lobo Sosa, lo que sucedió en Comayagua, lo que sucedió en la cárcel ¿cómo se llama acá? En Ceiba, El Porvenir, la cárcel del Porvenir en la Ceiba, lo que se dio en el centro penal de San Pedro Sula, cuántas personas murieron, lo que se dio en Comayagua el 14 de febrero del 2012, donde murieron alrededor de 362 privados de libertad. Se tiene que terminar con la corrupción. Herman McNeil tiene mucho que contar, porque él fue parte de esa corrupción, y aquella otra vieja pedorra, ¿cómo se llama? La tal Rosa Gudiel. Ellos fueron directores del Instituto Nacional Penitenciario, los militares que estuvieron a cargo también de este Instituto Nacional Penitenciario, el INP, también deben de dar cuenta. También. Ahora, la doctora Yulisa Villanueva fue nombrada allá como por el por el 10 de enero el 10 de abril del 2023 actualmente. Un poco más de 2 meses. ¿Qué hizo la doctora Yulisa Villanueva? Creó un plan estratégico para erradicar la corrupción, pero en 2 meses y medio, un poquito menos de 2 meses, un poquito más de 2 meses, se dieron acciones delictivas. Murieron en la cárcel de mujeres ahí en Támara recientemente, alrededor de 46 privadas de libertad. Mataron a otros también allá en La Tolva. Hubo reyerta en El Porvenir. Hubo reyerta también allá en Ilama, Santa Bárbara. Y ahora la doctora, yo con el aprecio y el respeto que le tengo, viene diciendo un montón de cosas que debió decirlas cuando estaba allí. ¿Por qué no habló, doctora? ¿Por qué usted dice cosas hablando mal de un gobierno del cual usted forma parte? ¿Por qué no las dijo en su momento? ¿Por qué no le pide perdón a la sociedad y admitir que usted fracasó? Porque fue irresponsable en asumir una tarea que no es de su competencia. ¿Por qué? Pregunto. Y ahora viene diciendo cosas, por favor, doctora. No nos crea estúpidos a nosotros como sociedad, hombre. No crea que la presidenta, después que la ratifica en el cargo como subsecretaria de Estado en los despachos de seguridad, y que usted venga con ese montón de tonteras diciéndolo, es que ella va a retroceder de una decisión que ella tomó. No, doctora, no, usted pídale perdón a la sociedad y disculpas a la presidenta por haberle fallado, por no haber hecho lo que le pidieron que hacer y no haber hecho lo que usted se comprometió a hacer. Entonces tenemos que ser serios, pues. Esperamos, se tienen que tomar decisiones. Repito, el sistema carcelario en nuestro país ha estado en manos de civiles, ha estado en manos de militares, ha estado en manos de policía, y los tres han fracasado. Y yo escucho a algunos abogados diciendo hay que privatizar el sistema penitenciario. ¿A cuenta de qué? ¿O para qué?
para tener más de lo mismo o peor de lo mismo, para beneficio de pocos en detrimento de muchos. Por favor, hombre, hay que ser serios. Hay que ser serios. Este es un rol que le compete al gobierno de la República. Privatizar el sistema carcelario en nuestro país de momento no es la mejor solución. Y no lo digo yo. Hemos consultado con gente experta en estos temas y nos han dicho, Marvin, no, esta no sería la mejor salida. Esta no sería. Se tienen que hacer cambios estructurales y radicales para erradicar toda la corrupción que hay en el sistema carcelario en nuestro país. Por lo tanto, los militares ya tienen experiencia, ya estuvieron ahí. No van a tener excusas para no cumplir el rol y no poder adecentar. No queremos que dentro de ellos asumen el control el próximo 1 de julio. Este tiempo que falta, hoy es 24, 7 días que falta, el tiempo que falta del mes de junio, el tiempo que falta del mes de junio será para hacer un proceso de transición y poder ubicar y seleccionar las piezas. Pero eso no es todo. También en el comunicado que leyó el ministro de Prensa el pasado jueves en Casa de Gobierno, también lleva a que tienen que formar al menos 2,000 hombres para trabajar en la seguridad penitenciaria. Tienen que blindarlos, tienen que darles toda la seguridad, tienen que darles todas las herramientas y tienen que hacer el rol respectivo para que no haya ese maridaje entre autoridades penitenciarias y población carcelaria, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo más o igual o peor de lo mismo. Y nosotros no queremos eso. Los privados de libertad merecen que se les preserve y respete su condición de ser humanos. Ellos están ahí porque infringieron la norma jurídica, porque cometieron una falta, cometieron un delito, por lo que sea. Pero también hay que trabajar a la par Ministerio Público y poder Judicial, porque hay una gran mora judicial también. Muchas de las privadas de libertad que murieron en Támara, unas ya habían cumplido la prisión preventiva, que no debe de sobrepasar los 2 años. Algunas otras estaban ya a punto de salir y no salían porque no tenían dinero para pagar la fianza, porque había un retraso en las acciones de sus abogados. En el mismo Poder Judicial también se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar también en erradicar el hacinamiento que hay en los centros penales. Los hacinamientos, porque eso degenera y no es conveniente. ¿Cómo es que en un cubículo donde hay capacidad para 5 presos, para mencionarles un número, hay hasta 25? Eso no puede ser, hombre. Eso es inhumano. Eso no es correcto. Por lo tanto, repito, y con esto termino porque ya estoy terminando mi espacio, se debe de hacer lo que corresponda para poner orden en el sistema penitenciario de nuestro país. Me estaban contando unos abogados esta semana, por ejemplo, que hay negocios de los mismos privados de libertad y las autoridades. Me mencionaron para un caso, el mentado Germán Magnil, me contaron. Yo no lo puedo afirmar más que contar lo que me contaron, y los que me contaron saben por qué lo saben, que llevaba cualquier cantidad de paquetillos de cigarros a la semana. Dicen, yo no lo puedo afirmar, repito, dicen que a la semana ese pícaro se echaba no menos de 300 a 500 mil empiras. Todo eso se debe de erradicar, hombre, por Dios santo. No puede ser que desde los centros penales haya orden para justiciar a los que están fuera de los que estamos libres. Y uno se pone al abordar estos temas, pero debemos de hacerlo con responsabilidad y consciente de que en Honduras se deben dar cambios radicales para comenzar a ver el proceso refundacional de nuestra patria.